En estos momentos vamos a iniciar la estructura del capítulo 3, el marco metodológico. Para ello es muy necesario poder ir reconociendo todo aquello que vamos a agregar dentro de dicha metodología, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que agregar? ¿Qué es lo que va a llevar? Bueno, pues aquí nosotros colocaríamos hipótesis, tipo de investigación, las técnicas, procedimientos de cómo se va a recolectar la información, cómo se va a procesar, qué es lo que estamos esperando encontrar dentro de nuestro mismo proyecto. En ella, como tal, nosotros aquí tenemos que saber y reconocer cuál es el tipo de investigación. ¿Por qué es muy importante el tipo de investigación? Porque esto va a ser de acuerdo con la definición en la que nosotros vamos a manejar, para que así nosotros podamos ir reconociendo realmente una estructura específica, una estructura secuencial y también con ello nosotros podamos reconocer poco a poco que nuestra investigación va llevando un sentido de acuerdo con la información, con los datos, con los factores que nosotros estamos recolectando para poder llevarlo a cabo. El primer punto es el sistema de hipótesis, pero una hipótesis, ¿qué es una hipótesis realmente? Bueno, según Pardinas, nos indica que una hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente un problema. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tendríamos que colocar qué es lo que esperamos de nuestro proyecto de investigación. ¿Qué es lo que realmente nosotros, de acuerdo con lo planteado, ya tenemos una intuición a, a, a la información que se va a estar manejando? Entonces, es importante que nosotros podamos formular dicha, dicha hipótesis. ¿Por qué? Porque esto también nos va brindando, nos va otorgando realmente el sentido de nuestro proyecto de investigación que estamos trabajando. ¿Sí? Aquí ya nosotros tendríamos que realmente identificar el nivel del tipo de hipótesis que se pretende manejar y verificar que la o las variables que nosotros estamos esperando realmente sean las adecuadas. ¿Por qué sean las adecuadas? Porque hay que recordar que el sistema de respuestas, que es lo que nosotros esperamos, aquí nosotros nos empezamos a validar el contenido y la información. Si son, van a ser datos numéricos, si van a ser algún valor comparativo, si vamos nosotros a comparar resultados, si vamos a identificar de acuerdo con si hay mejoras o disminuciones de alguna producción. Entonces, eso es lo que nosotros estamos realmente esperando. Estamos buscando ya en ese sistema de hipótesis, en ese resultado que queremos encontrar. Las investigaciones de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, por lo regular no se plantean hipótesis de manera explícita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trabaja con objetivos. Sin embargo, nosotros debemos de plantearlas así se pueda realmente reconocer o no
que si vamos a manejar lo que sea descriptivo, que si es exploratorio, nuestro proyecto de investigación, aunque sean de manera explícitos, nosotros vamos a colocarlo, vamos a definir, sobre todo las hipótesis descriptivas que pudiésemos nosotros hallar o generar en nuestro propio sistema de hipótesis. Ahora, ¿qué es realmente también la hipótesis? Bueno, es suponer o poner en consideración. Según Klimovsky, nos indica que la hipótesis se tiene que plantear para que ésta pueda ser o aceptada o rechazada. Aquí quiero llegar con ello, que es una pregunta o un supuesto que nosotros argumentamos y que realmente me pueda dar dos posibles respuestas, sí o no. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si realmente sí se puede hacer, no se puede hacer, y ya de esta forma, o sea, nosotros podamos valorar dicha hipótesis, podamos valorar lo que estamos manejando para poder obtener realmente el resultado correspondiente. Y de esta forma, nosotros pudiésemos defender nuestro proyecto de investigación. Sí, aquí es de acuerdo con la información que yo voy a estar manejando, de acuerdo con los datos que voy a estar manejando y de la variable que yo pueda considerar que tenga yo valorando y con el resultado que se tenga. Entonces, todo esto va llevándonos a nosotros a empezar a suponer, a empezar empezar a catalogar realmente a nuestra hipótesis, ¿sí? Y esto me va, o sea, lo que me va a permitir es realmente si voy a verificarlo, voy a poder obtener la respuesta o no. Y si voy a obtener la respuesta, si estoy verificándolo, voy a catalogándolo como tal, bueno, a qué se va a referir? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los elementos correspondientes de que a mí me pueda decir o indicar que sí es cierto o no es cierto mi, mi problemática, la espera completa de mi problemática que yo tengo en ella? ¿Sale? Entonces aquí nosotros siempre tenemos que ir de la mano, porque me va, me va a llevar, me va a decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Eh, Uno de los criterios, u otro de los criterios, además de que pues, hay que colocarlo, hay que hacer un supuesto, pues bueno, también nosotros tenemos que recordar que la hipótesis se expresa como un enunciado en afirmativo. A qué se quiere o qué se quiere decir que se expresa como un enunciado afirmativo? Porque nosotros no podemos estar utilizando, no podemos estar realmente manejando una hipótesis hablada de manera en negación, negativa. Como por ejemplo, no se puede realizar. No, eso no podemos nosotros plantearlo dentro de una hipótesis. Siempre todo en afirmativo. Vamos a olvidar la palabra no, sino siempre esperar qué es lo que se espera lograr o qué es lo que se pueda manejar. Otra de las características que también tenemos que reconocer o poder trabajarlo es que tendríamos que vincular a dos o más elementos que sean o que vayan a formar parte de nuestras variables.
¿Cómo podemos reconocer una variable? Los podemos reconocer directamente porque estos tendrían que ser valorables. Esto quiere decir medibles. ¿Por qué medibles? Porque realmente son aquellas en las que me van a poder otorgar si realmente vamos a continuar, podemos culminar, podemos aceptar la hipótesis planteada o sencillamente ahí vamos a quedar nosotros y vamos a decir no se puede. Eso es lo que me va a brindar. ¿Qué tipos de variables podemos estar colocando? Bueno, aquí al menos en una hipótesis debe de haber una variable de tipo dependiente y otra variable de tipo independiente. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros vamos a ir moviendo los valores. Algunas hipótesis, nosotros planteamos dos o más eh, variables dependientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas van a depender de acuerdo al valor independiente que se estuviese manejando en la misma problemática, en la problemática que nosotros tuviésemos planteado. ¿Por qué es importante la hipótesis? ¿Por qué es importante describirla? ¿Por qué es importante reconocerla? Porque habemos muchas personas que de repente queremos hacer proyectos de investigación, pero no tenemos algo que pudiésemos nosotros esperar o lograr al momento de desarrollar nuestro proyecto de investigación. Entonces, la importancia justamente de la hipótesis va a recaer siempre entre lo que queremos nosotros lograr o lo que queremos nosotros o lo que nosotros estamos esperando que se llegue a cumplir. Entonces, por eso va dándonos el sentido claro, ¿sí? La parte que nos va sirviendo como una guía fundamental, como Klimovsky nos indica, es una guía fundamental hacia lo que nosotros estamos esperando. Ya conforme a esto, ¿cómo nosotros lo podemos validar? ¿Sí? Validación de mi hipótesis es justamente cuando nosotros validamos a dicha variable. O sea, ¿qué quiere decir? La valoramos para poder saber si ésta cumple o no cumple con lo esperado o lo pactado. Aquí es de donde ya empieza a entrar esa importancia que les dije hace un momento. Las hipótesis son valoradas y tenemos que poner un supuesto, que cuando decimos un supuesto es justamente qué es lo que estábamos esperando. Entonces, partiendo de todo eso que nos sirve como una guía fundamental, es porque realmente ya sabemos qué o para qué es lo que nosotros queremos llevar a cabo ese proceso de investigación. Por ejemplo, si yo propongo vamos a decir, si yo propongo un, un procedimiento para el mantenimiento de, de un, de un equipo, cualquiera que sea, bueno, pues yo tengo que probar que ese mantenimiento va a mejorar ciertas características comparadas con las que se llevan en la actualidad. Entonces ahí es de donde entra el nivel o el sistema de importancia, justamente entre lo que yo estoy planteando y lo que realmente yo estoy esperando. Sí, por eso, por ahí les había yo argumentado, es que tendríamos que nosotros empezar a valorarlo, empezar a conocerlo, empezar a manejarlo.
para que así nosotros justamente pudiésemos formularlo, pudiésemos nosotros manejar. ¿Cómo se concibe una hipótesis? Bueno, la hipótesis se concibe directamente entre lo que nosotros planteamos en el problema como tal y partiendo de ello, nosotros ya empezamos a reconocer o a saber qué es lo que esperamos. Y con todo esto, de que si ya, ya sabemos lo que esperamos, pues bueno, por este motivo nos incita justamente a que si no lo si no lo describimos, si no lo manejamos, pues a tener que reformular ese, esa, esa hipótesis planteada, ese elemento que nosotros tenemos ahí planteado para poder llevar a cabo. O sea, no podemos realmente quedarnos con un enunciado y presuponer que esa es una hipótesis. La hipótesis tiene cierta estructura o ciertos elementos básicos para poder manejarlos o para poder manipularlos. Los problemas, la hipótesis y las variables, pues bueno, hay que recordar que esos son procesos, son elementos, son factores que nos incita a nosotros a reflexionar. ¿Por qué decimos a reflexionar? Porque realmente aquí hacemos también otra de las pausas para poder obtener una respuesta, pero el poder obtener la respuesta a a la sistematización que estamos manejando corresponde justamente a que, qué tanto puedes manejar el tema, qué tan experto puedes estar manejando lo que ya tú sabes de manera explícita, así como se comentaba hace unos minutos, de manera explícita, ya sabes qué es lo que se espera lograr o qué es lo que requiero tener para poder eh, valorarlo, para poder medirlo. Y así nosotros no estaríamos realmente a la intemperie pensando cómo se pudiera eh, este, cómo se pudiese evaluar y de acuerdo a los resultados que nosotros obtenemos, cómo pudiésemos hacerlo para poder obtener dichos resultados. O sea, ¿de dónde sale o sale de la nada? No, justamente un estudio de mercado, colocado para que nosotros podamos generar una hipótesis es para poder valorar, para poder reconocer cuáles son los sistemas o los momentos que tenemos y ellos nos permite empezar a medir. ¿Qué es lo que debe de tener una hipótesis? Bueno, unidades de análisis. Cuando dice unidades de análisis es qué es lo que vamos a investigar o a estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, tendría que ser que la hipótesis tiene que llevar personas, tiene que llevar objetos, tiene que llevar actividades a realizar, tiene que estar ese segmento o ese elemento vinculado con otro factor. Sí, pero la primera, que son las unidades de análisis, es qué es lo que espero, qué elementos espero, sin salirnos de esa órbita directamente. Otro de los factores que nosotros requerimos dentro de ellas que debe de contener, perdón, son las variables. ¿Por qué las variables? Porque esas son justamente las características que nosotros vamos a tener que medir. Medir para poder obtener o para poder valorar el, para poder valorar realmente sus resultados. Y esos resultados, poder compararlos con cómo se está llevando comúnmente, con
los resultados llevando un procedimiento previo o sencillamente también, y por qué no, compararlo con alguna norma, con una normativa. Y después de esto, o sea, eso nos sirve también para que después de que sea analizado con una norma como tal, bueno, pues si es aceptada, sigue siendo aceptada, pues quiere decir que esas variables o esos resultados que se hayan tomado en cuenta, pues ya vamos a tener de esta forma, vamos a tener el principio para poder trasladar la información y el poder nosotros manejar o valorar, poder obtener dicho resultado. El tercer elemento, tercer factor, bueno, los términos lógicos. ¿Qué son los términos lógicos? Son las palabras que tienden a ser para nosotros conectores. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que se requerirá o qué es lo que se va a necesitar conectar? Se va a requerir o se va a necesitar conectar justamente la o las variables de las que se estén eh, tomando en consideración o tomando en cuenta en ese instante. Estas variables van a tener que estar plasmadas directamente en nuestra variable, perdón, en nuestra hipótesis. Y así nosotros podemos llevar a compararlas y para que posteriormente podamos pasar a un punto dentro de nuestro procedimiento del estudio o lo de los pasos que se deben de llevar a cabo al momento de valorarlos, al momento de identificarlos, es justamente verificar primero o analizar que nuestras hipótesis vayan completas. En el siguiente video vamos a continuar con los siguientes elementos que nosotros tenemos para poder trabajar nuestro marco metodológico. Hasta este momento tenemos nosotros ya descrito el 3.1, que es el diseño de las hipótesis.